vos tenés que hacer todo bien cuando vos haces el ciclo. Y cuando vos cortás el ciclo, tenés que hacer todo perfecto, muy bien. Tenés que entrenar mejor fuera de ciclo y comer mejor fuera de ciclo. ¿Por qué? Porque la idea, y también un poco contestándote a tu pregunta, la idea es tratar de mantener las ganancias naturalmente, tratar de mantener las ganancias que vos tuviste en el ciclo. Porque si vos aumentaste 8 o 10 kilos en el ciclo y cuando ya no tenés el efecto de los anabólicos esteroides que hayas tomado y no entrenás, salteás comida, entrenás más o menos, vas a empezar a perder y probablemente si a los 4 o 5 meses empezás otro ciclo, en vez de quedarte 3 o 4 kilos de músculo de ganancia, te vas a quedar medio kilo. ¿Vale la pena o un kilo? ¿Vale la pena hacer un ciclo de 10 o 12 semanas para que te queden un kilo? Incluso hay casos, sobre todo cuando ya vienen de varios ciclos, he visto casos de que terminan el ciclo y 3 o 4 meses después tienen menos peso y han perdido incluso un poco de masa muscular. Y ahí viene otra vez el círculo vicioso de ciclo, no entrenar, no comer, perder, volver a hacer el ciclo y estar drogado 10 años para mantener la misma masa muscular. Hoy voy a contestar todas las preguntas que ustedes me hagan en su pregunta no molesta. Pero antes les voy a pedir que me den un like, que se suscriban. Y ya, ¿cuántos suscriptores tenemos? 28.000. Aumentamos 100, estamos aumentando de a 100 más o menos. Venimos bien, a ver si llegamos a los 30.000 suscriptores. Antes de contestar, ya veo que tengo muchas preguntas por acá. Antes vamos a hacer no me gusta mucho la palabra reacción, que estuvo tan de moda, ahora yo no tanto, sino una valoración para el que yo considero que es el mejor físico, te podría decir, de la historia. Quiero aclarar muy bien, porque muchos me van a putear, van a decir, pero ¿qué me decís? Pero si Fred Wheeler era mejor, si Coleman era muchísimo mejor, y si Kevin Lebrone era superior, y estoy de acuerdo. Yo me refiero al mejor físico de todos los tiempos si consideramos lo que son los parámetros del culturismo, que son el tamaño, la proporción, la simetría y las inserciones musculares. Un detalle muy, muy importante, las inserciones musculares. Lo que pasa que Keon Pearson, que es de quien estamos hablando, tiene absolutamente todo excepto dos puntos que hace que no le va a permitir que sea, ya es Olimpia, la Chu Chu, que no le va a permitir ser el mejor culturista de todos los tiempos o ganar, obviamente, el Mr. Olympia en la Open, que son la altura, porque es muy bajo y al ser bajo tiene poco peso, y la calidad. Keon Pearson no tiene la calidad de un Chopin. Si tuviera la altura de Ronnie Coleman, 1,80 m, y la calidad de Chopin, sería el mejor para mi gusto, sería el mejor físico de la historia. Pero lo que es, como dije anteriormente, simetría, proporciones, inserciones musculares, creo que es el mejor físico, al menos que yo vi, el mejor físico de la historia. Entonces, vamos a verlo en acción, vamos a estudiar pose por pose. Vamos primero con una doble bíceps. Le voy a sacar el audio. Vamos con una doble bíceps. Y acá podemos apreciar lo que le digo. Vamos, siempre la clave en culturismo, y esto siempre me preguntan, ¿cuál es la clave? Yo le voy a recordar algo a los que están pensando en competir. Esto no es excluyente, no quiere decir porque no tengan estas condiciones no pueden ser un gran culturista, pero lo primero que tenemos que ver es el ancho de clavículas y las caderas. Estrechas caderas y anchas clavículas te va a permitir ya tener un buen panorama en tu futuro competitivo. Ahora, vos me decís, ¿tengo las clavículas chicas? ¿Estoy condenado? No. Si no, mirá Phil Heath, que con clavículas muy chicas, todo el mundo decía que no iba a ir mucho más allá de un cuarto, quinto puesto en un Arnold Classic, y terminó ganando varios Olimpias
¿Cómo lo hizo? Bueno, tenía todo lo otro. Y aparte, tuvo la capacidad de meter tanta masa muscular en los hombros que disimuló bien ese ancho de clavícula que no era el ideal. Entonces, acá lo que vemos es un ancho de clavícula, un muy buen ancho de clavícula, las caderas extremadamente, fíjense en lo que son estas caderas. Parece la cadera de una figure. Y lo que le decía de las inserciones, fíjese, la inserción del dorsal no está ni muy arriba ni muy abajo. Después de espalda lo voy a explicar un poco mejor porque la inserción del dorsal es muy clave. Muy buenas piernas, la proporción es perfecta, machea muy bien lo que son el tamaño de los muslos. Las pantorrillas, sin ser espectaculares, acompañan muy bien. La cintura es muy, muy pequeña. El único problema que podemos ver acá es esta diástasis que tiene en los abdominales. Si no tuviera esta diástasis, si tuviera los abdominales mejor, podríamos decir que es el físico perfecto, es casi perfecto. Y el tamaño de los brazos tal vez podrían ser un poco más grandes, pero si fueran un poco más grandes, tal vez se podría ver como una desproporción con el resto del cuerpo. Vamos a ver con otra pose. Bueno, acá seguimos con el tema de las proporciones. La proporción entre los muslos, el torso, los brazos, antebrazos, y en esta pose lo que tenemos que ver que es clave es la bajada del femoral. Esta inserción que vemos en el femoral muchas veces, el problema que tiene mucho es que baja muy arriba y hace que la pierna se vea más pequeña. O sea que comba, tiene muy buena comba en el cuádriceps, muy buena comba, y la inserción es espectacular, la inserción y la bajada que tiene en el femoral, porque fíjense dónde se inserta, prácticamente a la altura de la rodilla. Bueno, vamos a ver esta expansión. Acá está lo que yo le decía en cuanto a la inserción de la espalda. Es la inserción perfecta. ¿Por qué? Porque si la inserción es muy alta, como le pasa a muchos culturistas, va a hacer que se vea más chico. Si la inserción es muy, muy baja, va a hacer que el culturista pierda línea, como le pasa, por ejemplo, a Bonac. William Bonac, aparte de tener un poco ancha la cintura, tiene el dorsal que le sale de acá abajo, de donde tiene las manos apoyadas aquí. Este dorsal tiene una inserción perfecta. Es levemente abajo de la mitad de la espalda. Esta es la perfección. Y cuando bajamos, el glúteo tiene una buena forma en el glúteo. La inserción del glúteo hace acordar a la de Coleman. Obviamente, esto está en un off-season, en un volumen limpio, como le decimos nosotros. No se puede apreciar la calidad, que es el punto que más le está faltando. No llega llega muy bien, obviamente, pero no con la calidad que tendría que llegar para ganar un Olympian Open. Pero esta inserción, que parece un detalle menor, pero no lo es muy buena la inserción. Y lo más impresionante, la inserción del aductor y los femorales. Tenemos absolutamente todo. Este tipo tiene el físico perfecto. Fíjense la WC de frente. Los brazos, muy buenos tríceps, la bajada del tríceps, un buen pico en el bíceps, los hombros son gigantescos y ha mejorado la densidad en la espalda. Obviamente, al estar en off-season o en volumen, no podemos apreciar una gran densidad, pero cuando está en competición se puede observar mucho mejor. Bueno, ya hablamos de lo que es el tren inferior de espalda. Pose de tríceps, muy cortita. A ver, volvemos a ver, porque es un flash esto. Esto del amigo Nick Strength and Power, el mejor canal de culturismo del mundo, tal vez, o el que más sigo yo. Vamos a ver esta de tríceps, que es muy corta. Ahí. Fíjense, acá es el problema que tenemos en esta pose, muchas veces que acá se empiezan a ver algunos defectos. Otra vez, y este es el lado derecho, creo que el otro lo hacía por la izquierda. Una inserción perfecta, fíjense cómo le cuelga el femoral, la cintura, se nota un poco la diástasis, el pecho un buen tamaño, no destaca demasiado, pero también puede ser porque
está en un off-season, que está liso, y un buen tríceps, una muy buena forma, la herradura, que no se termina de ver acá, justamente como decía, por el off-season. Y terminamos otra vez con esta perfección. Este es el cuerpo perfecto. Yo lo único que cambiaría acá, lo afeitaría, le sacaría la barba y ya está. Con eso ya está. Yo creo que esa barba es horrible, le arruina mucho la estética al físico en general. Pero más allá de eso, en mi opinión, este tipo tiene todo lo que un culturista tiene que tener. Repito, le faltarían 15 centímetros más de altura y obviamente con esos 15 centímetros los 20 kilos, 25 kilos que le estarían faltando. Y con un poco más de dureza hubiera sido, si tuviera esa altura, el mejor físico de la historia. Y ahora sí, voy a contestar algunas preguntas y hablando de apreciaciones de físico, Montoto Martin 5 me dice, ¿cómo lo ves a Joan Pradell para el Open? Bueno, yo siempre lo dije, comparando con otro español, tal vez con el mejor Open que hay actualmente, no, el mejor Classic, pero que también compitió en Open, compitieron juntos, Josema Muñoz le ganó, creo que salió cuarto Josema Muñoz cuando compiten en Europa hace un poco más de un año, y Pradell, no sé si, creo que fue sexto, la sensación era Pradell, era como el invitado, nada más Josema, y sorprendió con su calidad. Yo creo que Pradell tiene mejor genética, mejor estructura, si bien justamente el punto débil de Pradell es el punto muy fuerte que tiene Josema, son los glúteos, esa doble bíceps espalda con los glúteos y los femorales y aductores con una calidad casi sobrenatural. Pero lo que veo, si bien, como decía, Pradell tiene mejor estructura y muy buena masa muscular, yo creo que por lo que veo en los videos, ¿no? Lamentablemente no estoy en España para poder verlo personalmente, pero por lo que se ve en los videos y por lo que se escucha, es un tanto inconsistente en su preparación. Ya se lo veía desde un principio, yo lo empecé a seguir cuando hacía powerlifting, ya se lo veía con entrenamientos muy extraños y engordaba mucho y mucha comida basura, una especie en sus comienzos de Sam Sulak en cuanto a la dieta, pero Josema Muñoz creo que tiene otra concepción del culturismo. Lo veo mejor preparado mentalmente para afrontar una competición en día de mañana. Está un poco limitado por el peso, no tiene mucho más margen de mejora, pero creo que en un futuro Josema Muñoz podría ser un muy buen Open. Próxima pregunta de las tantas que tenemos. Esta la hace De Grey. Mucho se dice sobre el tiempo de descanso. Unos dicen que 1 minuto, otros que 2 y hasta 3 minutos. Pero mi pregunta, ¿dónde entra acá el rest pause? Y en todo caso, ¿estás de acuerdo con este? No estoy de acuerdo con... Lo que pasa que hay conceptos de Gray, hay conceptos en el culturismo que se han tomado demasiado estructuralmente al concepto original de rest pause. Yo te voy a contar que cuando yo comencé a entrenar allá por los 80, fines de los 80, que incluso competía, para nosotros el rest pause, había un solo rest pause. El rest pause, vamos a poner por ejemplo un press plano, era hacer en la última serie, en la efectiva, llegar al fallo entre la sexta y la octava repetición, colgabas la barra, esperabas 10 segundos y volvías a sacar la barra y hacer las repeticiones que podías, que en ese caso siempre va a ser a lo sumo 2 y con mucha suerte 3. Entonces, no estoy de acuerdo con ese rest pause. Después se mejoró, se adaptó, uno lo fue acomodando. Y ese rest pause, que yo no lo uso, yo lo que hago es una mezcla de rest pause con un drop set. Yo le saco el peso ahora. Lo que te voy a decir que el descanso, ya sea por un rest pause tradicional o
incluso con un rest pause, quitándole peso con un drop set, los descansos son entre 30 y 51 minutos. Entre 30 segundos y un minuto. Ese sería lo ideal. Va a depender mucho del ejercicio y del peso que estés moviendo. En cuanto a lo que vos me decías, que algunos dicen 1, 2 o 3 minutos, va a depender también del ejercicio que estés haciendo. Por ejemplo, si estás haciendo unos vuelos laterales y no estás entrenando muy pesado, probablemente con un minuto y medio, está bien el descanso. Un minuto y medio. Ahora, por ejemplo, yo hice esta mañana, estuve entrenando cuádriceps y en la prensa, moviendo pesos relativamente, yo no muevo grandes pesos como movía antes, yo me concentro más en hacer un recorrido completo y que el ejercicio sea estricto. Para que tengas una idea, en las 2 últimas series tengo un descanso de alrededor de 5 a 6 minutos. He descansado hasta 8, 10 minutos en lo que es una sentadilla o lo que es una prensa, sobre todo en piernas. O en un press plano pesado, en las últimas 2 series, puedo tener un descanso, ya lo que llamamos una serie efectiva, un descanso entre 4 y 6 minutos. A veces la última, si hago un drop set, a mí me gusta terminar con un drop set, tanto en un press de pecho como un press de hombro, me gusta terminar con un drop set de 3 bajadas, el descanso puede llegar a alrededor de 8 minutos más o menos. O sea que ese minuto, 1, 2, 3 minutos, va a ser para ocasiones muy especiales, te repito, como unos vuelos laterales. Hay que tener... justamente hablando de lo que estábamos hablando de la genética, esto está muy bien la observación que hace Ribeiro. Hay que tener buena genética, pero también una buena ética de trabajo. De eso no se habla mucho. Es verdad, cuando aparecen culturistas, por ejemplo, como Fran Barrios, dicen, bueno, pero muy buena genética y económicamente tiene muchas posibilidades, que siempre estuvo muy cómodo con su economía aplicada al culturismo. Sabemos que es importante, ¿no? Estar holgado económicamente, pero más allá de eso, yo creo que, no es que creo, estoy totalmente convencido porque lo viví y porque vi el proceso de grandes, los mejores culturistas de Argentina, que con un muy bajo presupuesto lograron físicos extraordinarios. No necesitaban 9 unidades de hormonas, 9 unidades de hormona de crecimiento por día, ni grandes cantidades de esteroides, ni tampoco comer salmón todos los días. Pero cuando se habla, por ejemplo, justamente viene a tu acotación sobre Francisco, la ética de trabajo, la forma y la ética durante años. No se olvide que Francisco hace más de 10 años ya era campeón sudamericano. Entonces, esos 10 años que transcurrieron de la corta carrera de Francisco, fueron 10 años, el que lo conoce, yo no lo conozco tanto, pero lo conozco por medio de gente que es amigos de él. Aparte te das cuenta cómo se va manejando con esto del culturismo, más allá de haber entendido cómo funciona la parte de la competición. Por eso se fue a Brasil, por eso siguió la carrera en un lugar donde tuvo el apoyo, más allá de un apoyo económico, el apoyo moral o el apoyo deportivo de un contexto como es del culturismo brasilero, algo que Argentina no se lo pudo dar. Francisco es un tipo con una constancia y con una ética de trabajo impecable. Un tipo que toda la vida, toda su vida, corta vida culturista, la dedicó al 100% al culturismo. Y no todo el mundo la tiene. Obviamente que no voy a nombrar los casos, los malos ejemplos no lo voy a nombrar, pero conozco 3 o 4 grandes culturistas de Argentina que fueron grandes culturistas y no tuvieron una buena ética de trabajo. Y no les fue tan bien. Bueno, busquemos la próxima pregunta que esta es una propuesta que me hace Nicolás Rosignoli. Estaría bueno que hables de cuánto tiempo se puede estar a nivel salud en un estado de definición de torneo. Bueno, yo te puedo decir, según mi experiencia, lo que yo pienso,
concretamente, ¿cuánto tiempo se puede estar a nivel salud en un estado de definición de torneo? Mirá, calculale que en una persona que está preparada, que ya viene con muchos campeonatos encima y con mucha experiencia, estar en una condición muy próxima a la de competición, no te digo a la condición de tarima, pero a lo que son 1 o 2 semanas antes del campeonato, yo diría que hasta 6, sí, entre 4, un mes y medio al año, no debería traer una consecuencia a futuro. Ahora, si vos estás 4 meses, todos los años, en un contest shape, en esa condición, por un montón, no estoy hablando solamente por la suplementación, sacar la suplementación al estar con niveles tan bajos de grasa, incluso en culturistas naturales, no es para nada saludable. Digamos que un mes al año podés estar en esa condición, lo que no significa que cuando no estás en esa condición tenés que estar gordo con panza, como algunos, bueno, voy a llamar culturistas que actualmente son dirigentes, y hablo tanto de una asociación como de otra asociación, que vos los ves y vos decís, che, escúchame, este tipo, te dicen, este tipo fue campeón de campeones, y vos decís, una persona normal no te lo cree, no, boludo, me está jodiendo. Cuando le mostré las fotos, la mierda, ¿qué le pasó, no? Pero bueno, lo ideal, esto va a depender de cada uno. Hoy en día las redes sociales y la exposición que tienen que tener o que quieren tener, no que quieren, que quieren tener, la gran mayoría de los culturistas y sobre todo no culturistas, hacen que muchos estén prácticamente muy marcados, no digo en contest shape, pero con los abdominales muy marcados y con un porcentaje de grasa muy bajo durante todo el año. Pero lo ideal sería, si competís una vez por año, mantener esa condición 4, 5, 6 semanas y el resto del año hacer lo que llamamos un volumen limpio y estar aproximadamente entre 10 y 12 kilos sobre nuestro peso de competición. Obviamente va a depender de la altura de cada uno. Un tipo de 1,90 m tal vez puede estar 20, 22 kilos. Una persona de baja estatura entre 8 y 10 kilos, diría entre 6 y 10 kilos, estaría muy bien. ¿Cómo lo veo a Barrios Bulk para el Olimpia? Mirá, están preguntando justo por Francisco. Y bueno, lo veo después, ustedes saben que más allá del rendimiento físico que vos tenés, pasa un poco también en el boxeo esto, ¿no? Cuando vos tenés un boxeador, un campeón mundial o que viene de ganar peleas importantes y que es un candidato, siempre tenés un puntito a favor. Por ejemplo, en el boxeo, en un virtual empate, normalmente gana el campeón. Lo tenés que bajar por nocaut si le querés ganar al campeón. Y salvando las distancias, ¿no? Con el culturismo, en el culturismo, venir de ganar el New York Pro, un campeonato tan importante y de ganarle a quien es top 3 en los últimos 3 Olimpias, te da una carta de presentación para ya aspirar, yo creo que muy, muy accesible, un top 5 del Olimpia. Puede ser un quinto, puede ser un tercero, un segundo. Tenemos el problema, vamos a llamarlo justamente, y acá lo tenemos este problema, si querés ganar el Olimpia, tenemos este problema que se llama Keon Pearson, y a este no hay con qué darle, pero ya estar en competición, poder competir en un campeonato como el Olimpia y tener las chances de estar entre el segundo y el sexto puesto, creo que debe ser muy inspirador para cualquier culturista. Me pregunta sobre Nick Walker y me dice que teniendo en cuenta el potencial que tiene Nick Walker y que los jueces lo saben, es negativo para sus varices y abdomen abultado mejorar su abdomen, pero las varices... Mirá, yo sinceramente, lo que yo te digo,
lo que yo veo en Nick Walker con el tema del abdomen, yo no veo un problema tan grave con la distensión del abdomen. Tiene un poco ancha la cintura, como la tiene Chopin, como la tienen muchísimos culturistas, pero eso está muy compensado con una densidad abdominal que es inédita hoy en día en el culturismo. Hay muy pocos culturistas que tengan tanta densidad abdominal. Entonces, el tipo maneja muy bien. Obviamente que en una transición se le puede aflojar como le pasa a muchos culturistas, tal vez por un problema, no en el caso de Walker, que ya tiene de por sí. Vos ves un video de Walker entrenando y realmente parece que está embarazado, está haciendo pecho en una máquina Hammer y la panza se le sale para afuera. Y vos decís, este tipo no puede competir, pero tiene la capacidad de contener tanto que no creo que sea un gran problema. Ahora, el tema de las varices, esto más o menos las varices es como los tatuajes, ¿viste? Sí, sería ideal que no las tenga. ¿Hasta qué punto te puede perjudicar? Yo en ese aspecto te diría que no es un problema tan grave. Si no va más arriba es por un tema estructural, ¿no? Que si bien mejoró muchísimo, ya cuando lo comparás con un Samson Dauda, incluso con un Lunsford en buena condición, no como compitió en el último campeonato, que para mí le tendría que haber ganado Walker, o un Chopin, que es un Master, pero si bien tiene una cintura un poco ancha, es tan ancho que lo disimula muy bien, ahí se le empieza a complicar un poco. Y me dicen, bueno, hay algunas preguntas que me causan un poco de gracia, ¿no? Entonces, próxima pregunta. Sí, veo que hay conversaciones muy interesantes. Ah, bueno, lo dejo conversando. Voy a contestar preguntas de por acá. Pues no, se armó una linda conversación ahí. Um, Bueno, este tema siempre va a salir en todos los vivos, el tema del post-ciclo. Esto lo dice Ricky87. Consulta, ¿endocorión o citrato de clomifeno siempre o cuándo sí y cuándo? Bueno, mirá, el clomifeno sobre todo lo vas a necesitar después en un post-ciclo si vos notaste que te afectó la libido. Por ejemplo, también si vos notás que tenés algún principio de hipogonadismo o directamente si tenés los huevos como dos pasas de uva. El clomifeno va a ayudar bastante. El endocorión también. Yo, sinceramente, yo que soy old school, después de un ciclo, lo que haría, sobre todo en el caso que vos sientas que tenés algún principio de hipogonadismo, yo iría por el endocorión. No me lo pondría por las dudas, porque muchas veces podemos terminar un ciclo y la verdad que nuestro eje está funcionando bastante bien, simplemente descansando 3, 4 meses. Ya es suficiente, no es necesario un postciclo, sobre todo si no vas a competir, si no es necesario hacer otro ciclo en los próximos 3 o 4 meses. Pero yo iría por un endocorión o un HCG o gonadotrofina coriónica humana. Y con el que me criticó el video dice que es acento colombiano, bogotano. Gracias, Nasacha. Vamos a hacer un programa con el tontito este que no supo interpretar lo, lo que yo hice, lo que dije en el reel. Un próximo video muy pronto que voy a hablar sobre un reel donde yo hago una deducción de por qué, una curiosidad, que los 5 mayores ganadores del Olimpia en físico-culturismo han usado esteroides, obviamente. ¿Quién no? Si no fueron los mayores ganadores del Olimpia, como Arnold Schwarzenegger, Lee Haney, Dorian Yates, Ronnie Coleman y Phil Heath, y están todos vivos y entrenando. Pero el estúpido este, que me dice que es colombiano ahora,
me dice que el estúpido me dice que es lo más estúpido que escuchó porque yo digo deduzco que los químicos no hacen daño. Yo jamás hablo de químicos, hablo concretamente de anabólicos esteroides. Hay un montón de químicos que son muy dañinos para la salud, no así los anabólicos esteroides que usados racionalmente no te va. Es más, esto es estadístico. Yo tengo algunos informes sobre anabólicos esteroides. Creo que en la película Bigger, Stronger, Faster, que es un documental que lo recomiendo para que lo vean sobre los anabólicos esteroides. Esa es una película que es un documental que nadie se lo tendría que perder. Y ahí te aclara que creo que en el mundo hay un solo caso de un solo deceso que fue atribuido a los anabólicos esteroides. Después, bueno, ya sabemos, diuréticos, clenbuterol, abusos, porque cuando fallece normalmente un culturista y vos te metés un poco más allá, lamentablemente yo conozco 3 o 4 que fallecieron, te encontraste que los tipos estaban con insulina, con clenbuterol, cocaína, otro tipo de fármacos, drogas sociales, alcohol, salían de joda y era un combo que obviamente es un combo, en el mejor de los casos te va a dejar con graves secuelas y en el peor de los casos te va a causar la muerte. No así el uso, repito otra vez, y esto no lo digo yo, lo dice cualquier especialista, el uso de esteroides usado racionalmente. ¿Esto es apología al uso de química o al uso de esteroides? No, al contrario. Esto es mostrar una realidad tal cual es. Apología es otra cosa. Y todo lo contrario, justamente, yo no hago apología hacia los químicos. Por eso nunca aconsejo que usen un montón de cosas que se están usando, sobre todo a niveles ni siquiera de competición en culturismo. Porque si vos me decís, un tipo que se está preparando para el Mr. Olympia o para un Olympia Qualifier, bueno, ahí empezás a ver, a estudiar cuáles son el costo-beneficio. Pero en gente que nunca ni siquiera piensa competir, que está con 6 unidades de hormona, 17 unidades de insulina, con 3-4 gramos de esteroides, clenbuterol para marcarse, y obviamente que algún problema tarde o temprano lo vas a tener. Y bueno, y alguien que, César, un hincha de Boca por el escudo que se ve, dice, me respeto a los fierreros, ni me interesa cómo lo logran, tremendo físico, los aplaudo, creo que muchos te van a agradecer. Un culturista de competición, más allá de su nivel, ya sea un competidor del Olimpia o un competidor del Sudamericano, ha dejado mucho en el camino, mucho esfuerzo. Próxima pregunta. Próxima pregunta. Después de un ciclo de Diana, esto lo dice Gusti. Después de un ciclo de Diana y enantato, 500 miligramos semanales, digamos que estás usando esos 500 miligramos, no sé por dónde vienen, pero no importa, ponele 500 miligramos semanales de enantato más de Dianabol. Hay que ver cómo llegás a esos 500 miligramos. No me cierro un poco los números, pero está bien, tenés que buscarlo y podés llegar. Normalmente si usás 2 testovirón por semana, tenés 500 miligramos más unos 200 miligramos más de Dianabol si tomás 3 pastillas de Dianabol por semana. Pero ponele en total 500 miligramos semanales. Si hago post ciclo, ¿mantengo bien lo ganado o tengo que seguir en TRT para seguir viendo resultados? No. A ver, no va, si vos cortás, vamos a suponer que vos haces ese ciclo de 500 miligramos, que es una buena cantidad, que tuviste una ganancia, digamos que ganaste 6 o 7 kilos, de los cuales vas a tener de ganancia 3 o 4 kilos de masa muscular, el resto es un poco de grasa y agua. Y la pregunta concretamente, si necesitas, ¿podés o no hacer post ciclo? Eso va a depender de cada uno. Y
también la pregunta es si mantenerlo ganado o tengo que seguir en TRT para seguir. No, no es necesario. Sobre todo si tenés menos de 50 años, no es necesario hacer un TRT. Lo que sí, Gusti, te digo que si vos tenés una ganancia, y acá viene el gran problema, que muchas veces se usan químicos para tener una ganancia, se tiene esa ganancia, se ganan 5, 8, 10 kilos de masa muscular y cuando cortan el ciclo ya no comen y no entrenan cuando están en ciclo. Pero a la semana, o a las 2 semanas, hasta las 2 semanas debería estar, hasta la cuarta semana, quinta, deberías estar en tu mejor momento. ¿Por qué? Porque vos cortás el ciclo, pasan 4 o 5 semanas, todavía tenés un efecto anabólico y ya largás un poco de agua y mantenés la fuerza, mantenés el tamaño, podés perder 1 o 2 kilos que es de agua y cuando mejor se te va a ver. A partir de la quinta, sexta semana ya viene un declive. Pero el problema es que yo he visto muchísimos casos que luego de 2 semanas de cortar el ciclo, dejan totalmente, siguen entrenando, pero ya no entrenan igual, ya se saltean comidas, no respetan la dieta, y es al revés. Vos tenés que hacer todo, vos tenés que hacer todo bien cuando vos haces el ciclo. Y cuando vos cortás el ciclo, tenés que hacer todo perfecto. Muy bien, tenés que entrenar mejor fuera de ciclo y comer mejor fuera de ciclo. ¿Por qué? Porque la idea, y también un poco contestándote a tu pregunta, la idea es tratar de mantener las ganancias naturalmente, tratar de mantener las ganancias que vos tuviste en el ciclo. Porque si vos aumentaste 8 o 10 kilos en el ciclo y cuando ya no tenés el efecto de los anabólicos esteroides que hayas tomado y no entrenás, salteás comida, entrenás más o menos, vas a empezar a perder y probablemente si a los 4 o 5 meses empezás otro ciclo, en vez de quedarte 3 o 4 kilos de músculo de ganancia, te vas a quedar medio kilo. ¿Vale la pena o 1 kilo? ¿Vale la pena hacer un ciclo de 10 o 12 semanas para que te queden 1 kilo? Incluso hay casos, sobre todo cuando ya vienen de varios ciclos, he visto casos de que terminan el ciclo y 3 o 4 meses después tienen menos peso y han perdido incluso un poco de masa muscular. Y ahí viene otra vez el círculo vicioso de ciclo, no entrenar, no comer, perder, volver a hacer el ciclo y estar drogado 10 años para mantener la misma masa muscular. Lo verán ustedes en casi todos los gimnasios, que vos ves tipo, que vos sabés que usan químicos prácticamente todo el año, están iguales. No ves prácticamente diferencia. A veces un poquito más marcadito, un poco más de volumen, después lo ves igual, pero pasan los años y ves más o menos el mismo cuerpo. Eso es justamente porque no tienen, primero porque no cortan. Si vos no cortás, va a llegar un punto que ya no va, tus receptores ya no van a estar más abiertos de alguna forma, por explicarlo muy sencillamente, para recibir los químicos, que eso pasa con cualquier medicamento. No va a tener más respuestas a cualquier fármaco que le pongas, incluso subiendo las dosis, ya no vas a tener la misma recepción a los fármacos. Entonces, lo inteligente es hacer 2 ciclos al año, si te interesa mucho, si vas a competir, y hacer largos descansos de al menos 4 meses, y durante esos 4 meses tratar de conservar la masa muscular o el peso que ganaste durante el ciclo. Bien. Le hice una pregunta a un culturista sobre un suplemento no esteroideo y me recomendó el ácido araquidónico. No lo conozco yo. El mejor representante de este es el Animal Test, que no lo conozco. La verdad, ácido araquidónico. Mirá, me aparecen todos los días cada nombre que yo nunca ni siquiera lo escuché nombrar. Más allá de eso, de Grey, te comento que uno de los últimos anabólicos esteroides que se inventó, creo que fue la oximetolona, que fue a fines de los 50. A partir de 1960, 1970, ya no aparecieron anabólicos nuevos químicos, nuevas variantes de la testosterona. Y como siempre digo, desde que Ronnie Coleman gana su primer Olimpia, ya se terminó todo, no hubo más invento. En realidad es mucho antes, pero vamos a poner como un punto de inflexión el Olimpia de 1998 que gana Ronnie Coleman. Cuando una persona llegó a ese grado de desarrollo, obviamente,
la genética más, obviamente, la química, ya no hay más nada para descubrir. Todos estos nombres extraños que aparecen y que se van repitiendo, porque ahora, por ejemplo, durante años yo no había escuchado del turinabol, que es un anabólico viejísimo, y ahora está todo el mundo el turinabol, el turinabol. Después se van a olvidar y van a empezar, por ejemplo, ahora no estoy escuchando nadie, yo hablo bastante con culturistas de competición, y ninguno estaba usando Masterón, drostanolona. Pasó de moda la drostanolona. Hace 15 años el Masterón era con la... Recién se empezaba a hablar un poco más de la testosterona, algunos lo usaban 15, 20 años, vamos a ponerle 20 años. Hace 20 años, Masterón y Trembolona en un alto nivel de competición eran prácticamente obligatorios. Hoy están todos enloquecidos con el Turinabol y con el enantato de Trembolona que antes nadie lo usaba. Probablemente dentro de 5 o 10 años van a estar todos otra vez, cuando pasen 5 o 10 años y nos olvidemos totalmente del Masterón, van a estar todos hablando del Masterón y qué tal es el Masterón, si es androgénico, si es menos androgénico, si lo puede usar una mujer. Pero bueno, son modas, por eso aparecen todas estas cosas, ¿no? Acá me dicen el alotestín. Bueno, el alotestín, yo te digo la verdad, se usa mucho ahora. Conseguir alotestín real en Argentina, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Una droga muy difícil de conseguir, una droga muy, pero muy cara, mucho más cara que la que ustedes imaginan, es más cara que la oxandrolona, más caro que el primobolan, muy caro. Yo lo usé hace unos 10 años más o menos, de un laboratorio de Tailandia, uno de los pocos laboratorios confiables que lo hacían. Pero bueno, como te digo, ¿no? Ahora también se está empezando a hablar de la Lotestin y obviamente cuando viene una marca que no consigue, porque no es muy fácil de conseguir la droga raw, digamos el crudo, digamos el polvo para hacer esa droga y es muy caro, probablemente te pueden poner oximetolón y te lo venden como Alotestin. ¿Quién va a ir a un laboratorio y te va a hacer un estudio para ver si es realmente Alotestin? Vamos a la próxima pregunta, que es la que dice así, Ricky, 87. ¿Cuándo? Si trato de clomifeno o endocorión o los dos, en 3 meses, ¿podés ganar masa muscular? No, con eso no va a ganar masa muscular. Esos son post-ciclo. No creo que ganes masa muscular. Si bien hay gente que, yo escuché, hay gente que lo ha usado como sobre todo al endocorión para ganar masa muscular, pero no tenés ningún tipo de ganancia muscular. No, bueno, acá Mati me hace una pregunta, es muy general. Dice, con 1,86 m, siendo natural y una buena masa muscular, ¿cuánto tendría que ser mi peso ideal? ¿Cuál es? ¿Qué es el peso ideal? ¿El peso ideal para qué? ¿Para hacer un top 10 del Olimpia? ¿Para ir a levantar minas a un boliche? ¿Para verte bien vos en el gimnasio? ¿O para que le guste a tu novia? Yo no sé qué es el peso ideal. Vos me tenés que decir, yo te voy a replantear la pregunta. Si vos me decís, con 1,86 m, siendo natural y una muy buena masa muscular, ¿cuál que tenía que ser mi peso ideal para, bueno, pero siendo natural no vas a competir en la Olimpia? Ponele que no sos natural y medís 1,86 m. ¿Cuál sería tu peso ideal para competir en la Olimpia? Suponiendo que tenés una buena estructura y con 1,86 m para competir en una Olimpia deberías pesar unos 130 kilos más o menos en competición. Pero esta pregunta es muy general. No sé qué es ideal para vos, qué considerás vos por ideal. Eso va a variar mucho y también varía mucho según la estructura que tengas. Si tenés huesos livianos, huesos pesados. Eh, pero mirá qué pregunta se río. ¿Cómo me puedo organizar con mi gimnasio? Es nuevo y quiero saber qué me lleva, quiere saber qué lleva al éxito.
Otra pregunta muy general. Depende de lo grande que sea el gimnasio, dónde esté ubicado, la inversión. No te puedo responder. Hacen preguntas que son demasiado generales. Bueno, por acá no preguntan, che. No hay preguntas. Por acá no hay preguntas. Vamos por acá. Después de un ciclo, bueno, esto ya creo que lo... Ah, me la repitieron, está bien. Ya la contesté. Gracias por lo de fenómeno. Buenas noches. Ah, esta es una buena pregunta. Cuando yo hablo de los receptores, al cortar por los receptores, ¿también aplicaría al TRT? No, no es ninguna molestia, en absoluto, Diego. Está bien la pregunta, porque cuando hablamos de saturar receptores en un ciclo, luego los remitimos a un TRT y bueno, la lógica sería que también debería estar saturando los receptores, pero no. Vamos a recordar que un TRT promedio, digamos que sería más o menos 250 miligramos de algún tipo de testosterona, preferentemente enantato de testosterona o cipionato de testosterona cada 15 días. Para esas cantidades en el TRT, justamente terapia de reemplazo de testosterona, vos estás reemplazando la testosterona, en el caso que tengas más de 50 años, reemplazando la testosterona que vos producías cuando vos tenías 25 o 30 años. Con esas cantidades de testosterona no va a haber una saturación de los receptores. El problema cuando ya estás usando dosis suprafisiológicas muy grandes, digamos más de 500 miligramos por semana. Con 500 miligramos por semana, va a depender de cada uno, repito, hay gente que con 10 miligramos de estano por día ha tenido todos los problemas que te imagines, desde ginecomastia hasta hipogonadismo. No problemas hepáticos, pero otros tipos de problemas. Pero en una persona de más de 40, ni hablar de 50 años, haciendo un TRT bien hecho, correctamente, con esas cantidades, no deberías tener ningún problema con los receptores. De hecho, hay gente que hace 20 años que estaba en un TRT, está entrenando, tiene una muy buena condición física, no vas a tener grandes ganancias musculares, pero vas a mantener la fuerza y sobre todo vas a frenar la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular que tenés a partir de los 50 años. Así que no debería tener ningún problema. ¿Qué notaste con el anotestín que no tengan drogas más comunes? Sergio, vos sabés que no te puedo responder al 100% porque yo prácticamente nunca pude o me decidí a testear droga. Cuando hice ese ciclo con alotestín, tuve muy buenos resultados. Lo que pasa que, bueno, logré una muy buena dureza muscular, mantuve el tamaño. Fue una época que competía con alrededor de los 100 kilos, tal vez un poquito más, pero vamos a decir que entre 100 y 102 kilos más o menos, con muy buena condición, cuando usé ese alotestín. Ahora, te cuento, lo usé con 6 unidades de Serostim, hormona de crecimiento, y lo usé con otros anabólicos esteroides también. O sea que no puedo decir que fue por el alotestín. En un buen contexto, un buen entorno anabólico casi perfecto. Fueron 2 o 3 preparaciones muy buenas que tuve. Entonces, yo no te puedo decir que fue gracias al alotestín. Tendría que probar ahora que estoy con un TRT super light. Esto es 200 miligramos cada 2 semanas y media. Si yo empiezo un ciclo y arranco con 500 miligramos de testosterona, de algún tipo de testosterona, y le agrego 80 miligramos, estas pastillas creo que venían de 20 o de 40 miligramos de alotestín, y arranco con, digamos, entre 40 y 80 miligramos de alotestín, yo ahí sí me daría cuenta cuán efectivo puede ser. Pero en ese momento cuando lo usé no puedo atribuirle la buena condición que logré al alotestín. También es un poco difícil testear todas las drogas, sobre todo cuando estás en competición. Y tampoco ya a esta altura, imagínate, no me voy a poner a experimentar por las dudas. Lo que sí es
es hepatotóxico. Yo afortunadamente nunca tuve problemas con el hígado, incluso tomando Dianabol u oximetolona, afortunadamente no tuve problemas, pero conozco gente que ha tenido problemas hepáticos por el uso de Alotestin. Dicen, bueno, acá estamos hablando del ácido araquidónico, está en las yemas de huevo. Bueno, perfecto, yo me como seis yemas de huevo por día, o sea que voy a estar bastante bien de ácido araquidónico. Bueno, coman huevos entonces. Yo como 6 yemas por día. O sea, 6 huevos por día, mejor dicho. Directamente, no le tiro la yema. Otra vez me pregunta del citrato de clomifeno. No, es muy efectivo si lo vas a usar para si realmente lo necesitas, no por las dudas. Eh, Tengo un par de casos de que tenían muy baja la libia, tenía incluso un amigo, esto fue en Miami hace varios años, que andaba, dice, no, loco, ando muy mal, medio que no se me para, empezó con clomifeno, al tercer día dice que se levantaba el palo todos los días, por lo menos la experiencia de él le fue muy buena. Y yo alguna vez también que usé clomifeno y noté una recuperación. Eso es lo que tiene, que es bastante rápido, ¿eh? Son 2 o 3, 4 días. Si no te hizo efecto más de eso, no tiene mucho sentido seguir tomándolo. Saludos desde Mendoza. Em, em, no entiendo bien lo que me dice Lucas. Bueno, muy bien live. Saludos desde Mendoza. ¿Creerá que un TRT, como decías vos, de 200 miligramos cada... No, hay uno T. En vez de un número pusiste una T. Cada 15 días, ¿era que es bastante saludable? En versión en Antato. Mirá, si esa T es un 5 y son 15 días, sí, es saludable. No deberías tener ningún tipo de problemas. Gracias por ser musculoso y también te digo, te puedo decir de nada. Hola Simón, una pregunta desde la ignorancia total. Esto me lo dice Paz. ¿Existe algo para evitar fatigarse al entrenar? A mí me pasa que entreno y no es tan pesado y no entrena muy pesado, una chica, y está muerta a la segunda serie y a la repetición 6 estoy rota. Mira, Paz, es raro que te esté pasando eso, ¿eh? Ahora, acá viene la pregunta, ¿no? Algo para evitar fatigarse al entrenar. Yo no comprendo muy bien en tu pregunta si vos te estás refiriendo, si vos te estás refiriendo a la fatiga que vos tenés, digamos que te quedás sin aire, por decirlo de alguna forma, o tenés una fatiga general en todo el cuerpo, o si estás logrando, tal vez, no lo sé, porque no me especificás, si esto que vos le llamás fatiga, porque me decís que concretamente eso que no es tan pesado está perfecto, no necesitas entrenar tan pesado, necesitas entrenar correcto. A la segunda serie estoy muerta. No, bueno, por ahí no dormiste bien o no comiste bien. No puede ser que a la segunda serie estés muerta. Ahora, lo que también, y dice, y a la repetición 6 estoy rota. Ojo, que probablemente estás entrenando muy bien. Entonces, cuando llegás a la sexta repetición de la serie y estás haciendo correctamente el ejercicio más allá del peso, lográs una fatiga y el músculo no te responde, llegaste al fallo a la sexta repetición. Y eso estaría muy bien. Lo ideal sería llegar a un fallo muscular entre la sexta y la 10ª repetición, está perfecto. Ahora, el tema acá es que hagas 2 series y ya no puedas seguir entrenando. Como le dicen, comé mejor y descansá. Tal vez no estás, tomar creatina también le dice. Bueno, también se puede tomar creatina. Pero ahí probablemente haya un problema de falta con la alimentación. Tengan mucho cuidado. Bueno, ya que viene al caso, lo voy a nombrar. Cada tanto hablo con chicos que están entrenando y están entrenando
están queriendo entrenar relativamente fuerte, que están con el ayuno intermitente. No es eso, no es para un culturista. Si vos querés como estilo de vida, tal vez mejorar la salud o en algún momento bajar algunos kilitos de más, te puede ayudar. Pero el ayuno intermitente no sirve para el culturismo ni para ningún deporte de fuerza. Está muy de moda, hay gente que lo explica muy bien y que da las razones de por qué se debería hacer el ayuno intermitente. Yo les puedo dar 100.000 razones de por qué no hacer ayuno intermitente. De hecho, los casos que conozco de culturistas serios, porque los que me cuentan, no, me va muy bien, estoy muy bien, vienen y me cuentan, estoy haciendo un ayuno intermitente y estoy moviendo tanto peso y logré aumentar el 10% la fuerza. Sí, está bien, vos sentís que estás bien y estás con ayuno intermitente. Estás haciendo 2 comidas o 3 comidas en 6, haces 2 o 3 comidas en 6 horas y el resto por las siguientes 18 horas no comes. Y vos decís, no, pero a mí me da resultado, ¿eh? Mirá que me siento bien, me siento fuerte y estoy moviendo buenos pesos. Sí, pero probablemente si metés 6 comidas por día cada 3 horas, probablemente metés más esfuerzo y te sentirías aún mejor. Pero hay algo como casi como filosófico que hay en el ayuno intermitente y también hay muchas cosas que con todas, viste, las últimas dietas que han salido en los últimos años, que no son más que reciclajes, por ejemplo, la dieta ketogénica, que está, ya no lo sé, porque las modas vienen y se van tan rápido, esa dieta, por ejemplo, la ketogénica o la dieta de la grasa, nosotros yo tengo una colección de revistas, veo una Polo de 1983 y ya te habla de la dieta de la grasa, no le llamaban dieta ketogénica. O sea que son todos reciclajes de cosas que ya existen, se ponen de moda durante 1, 2, 3 años. En su momento estuvo la dieta dieta paleolítica, la dieta disociada. Esto es comer por un lado las proteínas y por otro lado los carbohidratos, no mezclar proteína con carbohidratos. Todo un montón de cosas que para mí no tienen ningún sentido, porque lo que funciona ya está muy aprobado, ya está muy probado. Se han hecho durante décadas lo que funciona. Muy rápidamente, 5 a 6 comidas por día con la que más lógica tiene, la 40-30-30, que las calorías total que consumís, el 40% venga de la proteína, el 30% de los carbohidratos y el 30% de grasa saludable. Eso dentro de ese 40-30-30 es lo más lógico y lo más aceptable y lo que mejor funciona. Después para algunos, o según si vas a competir en una precompetición, si querés marcarte, tal vez ahí subí un poco la proteína, bajá un poco los carbohidratos. Pero este tipo de dietas, repito, como ketogénica, paleolítica, ni hablar del ayuno intermitente, son todos puros chamullos que se ponen de moda y siempre vas a tener el gurú de turno que te va a hablar del ayuno intermitente y los beneficios que tiene, porque después de tantas horas empezás a quemar grasa y después de tantas horas suben la producción de testosterona y luego de tantas horas aumenta la cantidad de tu producción endógena de hormona de crecimiento y después de tantas horas ya se habla de células madres. Sí, lo que no te dicen que durante esas 15 horas que estás sin comer vas a empezar a catabolizar y vas a perder masa muscular. Por más allá que vos produzca, entre grandes comillas, un poco de testosterona o un poco de hormona de crecimiento, esas cantidades de testosterona y de hormona de crecimiento que va a producir por el ayuno intermitente después de estar 10 o 12 o 14 o 16 horas sin comer, sí, en los estudios es real, pero es lo que se llama efecto magnitud. El efecto es real, hay una mayor producción de hormona de crecimiento, pero es tan mínima que tiene un impacto totalmente nulo al objetivo que vos querés lograr, que en este caso en el culturismo es ganar masa muscular. Entonces tenemos que ser inteligentes y no subirnos a todas las modas que van cayendo de un día para el otro. Porque si no, ¿qué vas a hacer? 6 meses ayuno intermitente, 6 meses ketogénica, después la paleo y así volvés. No hay, está todo inventado. Dice, está bien lo que dice, esto lo vengo escuchando desde que empecé a entrenar. Esto puede darte cáncer de próstata, dice Seba Chapela. Mirá, no está comprobado.
Con el tema de la próstata, te digo que en los últimos 30 años yo ya escuché 6 cambios de versiones de las cosas que te producen o no te producen un cáncer de próstata. Lo que sí está comprobado que si vos tenés un cáncer, el uso de hormona de crecimiento o anabólicos esteroides puede ser que avance ese cáncer, pero no está comprobado que la testosterona te puede producir un cáncer de próstata. De hecho, la mayoría, el cáncer de próstata creo que es el cáncer más común entre personas de más de 50 años. Y todas las personas que conozco que tuvieron o tienen cáncer de próstata, ninguno es culturista y ninguno toma ningún tipo de esteroide. Puede ser alguno que lo tenga, obviamente. Probablemente esa persona que tiene un cáncer de próstata y que es culturista y que usó química, muy probablemente si no hubiera usado química, también hubiera tenido ese cáncer de próstata. Generalmente hay un factor, congénico, un factor genético hereditario, muy normal. Pasa generalmente con todos los tipos de cáncer. Ustedes saben que en una entrevista, muchos años que le hacen a Kevin Lebrone, esto es muy curioso, fíjense, ¿no? Porque él estaba en el esplendor de su carrera y contaba Kevin Lebrone de alguna forma casi asumiéndolo. Creo que la madre y 2 tías, o una tía y un tío, habían tenido cáncer, incluso alguno había muerto de cáncer. Eh, y lamentablemente esas enfermedades tienen un carácter hereditario. Y el mismo Lebrone decía, yo soy consciente que probablemente en algún momento pueda tener un cáncer por este factor genético, ¿no? Del que estoy hablando. Ahora, fíjense que por lo menos, gracias a Dios, ya está en los 60 años y no ha tenido el cáncer y ha usado mucha química durante su vida. O sea, los anabólicos no te producen ningún tipo de cáncer, ni tampoco no usar anabólicos va a hacer que no tengas cáncer. Todo con moderación y creo que esa es la mejor forma de llevarlo adelante. Y, bueno, ya medio para cerrar, esta es una acotación de Gus. Dice, las mujeres tienen la obsesión de no comer porque piensan que van a engordar y comer mal. Claro, eso es muy común. Si bien avanzó mucho la nutrición, no digo la nutrición a nivel profesional, a nivel de conocimiento general, es sabido que si vos no comés bien, correctamente, o por no comer, vos vas a bajar de peso. Es muy poco probable. Tal vez sí, cuando una persona que es obesa o tiene sobrepeso y deja de comer y de repente deja de comer y no come nada, sí, los 3 o 4 primeros días va a bajar de peso porque va a eliminar la cantidad que estaba comiendo y va a eliminar al no ingerir alimentos, no ingerir sodio y también vas a eliminar 1, 2 o 3 litros de agua. Entonces probablemente la primera semana bajes 4, 3, 4, 5 kilos, pero luego de ahí ya te vas a planchar, se te va a poner más lento el metabolismo aún de lo que lo tenés y lo único que vas a hacer es perder masa muscular. Tal vez si perdés un poco de peso va a ser de masa muscular. Y lo poco que vayas a comer probablemente lo uses como energía, o sea, como reserva de grasa. Pero afortunadamente eh, afortunadamente se ha aprendido mucho últimamente y hay mucha información que tenemos disponible. Lo bueno sería aplicar la lógica a esa información y no estar pendiente de estas dietas tan extrañas como la tontería del ayuno intermitente y estas cosas. Ya para terminando, Lucas agrega que dice, él cree que el enantato dura más en sangre que el cipionato. Probablemente, Lucas, pero vuelvo un poco al mismo punto de lo que estaba desarrollando anteriormente. Tal vez hay estudios, mirá, no me voy a poner a buscar ahora porque un embole, no le voy a hacer perder tiempo. Acá en el libro, en el de William Llewellyn, que es el libro de consulta, están todos los anabólicos, todo absolutamente, hasta como metandren, te voy leyendo metandriol, orden alfabético, metosar, son todos derivados. Metil 1 testosterona, metiltestosterona,
metil D, o sea, son todos derivados de la testosterona, por eso no, metribolone, metiltrienolone, por eso hay muchas variedades de lo que ya conocemos. Ahora, concretamente, con respecto a lo que vos me preguntás del cipionato, después lo voy a buscar por curiosidad antes de acostarme, probablemente, pero si la vida útil del enantato tal vez sean 4 semanas, vamos a decir una boludez, sean 35 días y el cipionato 28 días, no te va a hacer diferencia. No es que porque dure teóricamente en un estudio la vida útil sea 3 o 4 días más, lo que sí te aseguro que tanto el cipionato como el enantato tienen, duran más tiempo en sangre que en otras drogas y bastante parecido. Yo te digo porque cuando lo he usado 3, 4, 5 semanas después, tanto uno y el otro, seguí notando un efecto. Generalmente pasa con la mayoría de los esteroides, excepto con la drostanolona, con el Winstrol, con la trembolona. Normalmente puede ser que es realmente más corto. El propianato, por ejemplo, el propianato de testosterona y el Winstrol, tenés más o menos, los americanos dicen every other day, cada día por medio. Tenés que aplicártelo 3 veces por semana, son más cortos, pero en general los otros anabólicos esteroides, como dijiste, el cipionato, el enantato, más o menos va a tener lo mismo la nandrolona, el decanato de la nandrolona, entre 3 y 5 semanas aproximadamente. Última pregunta, y vamos a comer y a entrenar. Sábado a la medianoche, después de medianoche se entrena. Domingo a la madrugada entrenamos. Sí, totalmente, Facu. Facu hace una agrega, ¿no? Acá en el gym, que vuela a la venta de estano a full, los pibitos de 19, 20 ya tomando estano a full. Doy fe. Hace poco estuve hablando con un chiquito de 18 años, una palomita, no tenía nada. Y él contento vino y me comentó como una hazaña. Estoy con 20 de estano y con un deca por semana. Te juro, es conocido, influencer. Es conocido. Te juro que yo no hubiera apostado que no entrenaba. 18 años, con 20 de estano y con una nandrolona. Más o menos lo que usábamos para un campeonato argentino, no, para un campeonato interprovincial en los primeros torneos allá en fines de los 80, sin ser un más monster ni mucho menos, ya con un físico más o menos formado. Y vos ves los chicos ya te digo, habrá pesado este chico 1,78 m, no sé si llegaba a los 80 kilos, con mucha generosidad. Ahora sí, la última, Richard, y terminamos. La última. Dice, con respecto al Anabólico Review, dice el libro, claro, el libro gordo de los anabólicos. Sí, la verdad que sí. De hecho, fíjate que tengo 2. La otra edición no me acuerdo qué año es. Esta es del año 2007. Y del año 2007 no cambió nada, absolutamente nada. Cambian, sí, por el apartado que tiene el libro, que ya lo he mostrado, que tiene las marcas y los counterfeit, que son las falsificaciones. Entonces te va mostrando cuál es la original. Por ejemplo, acá tenemos una de Serostin, hormona de crecimiento, y te marca algunos detalles cuando hay una falsificación. Y de un montón. Tenemos de Clomid, de Winstrol, de Dianabol. Pero eso es lo que tiene de bueno el libro, que no está actualizado, porque tiene casi 20 años. Ahora, te decía, la diferencia del original al fake. Esto es muy interesante. No hay ediciones muy nuevas, no he conseguido al menos, salía cada 3, 4 años, pero el resto de la información en sí, en cuanto a la química, no ha cambiado absolutamente nada. Ahora sí, la última y nos vamos, que es la pregunta. Bueno, acá y también está un poco el mito. Hola Simón, con el Dianabol, ¿debo tomar aspirina porque se espesa la sangre? No, no tenés que tomar aspirina. Si bien, obviamente, la aspirina sabemos que puede tener ese efecto,
porque uses Dianabol no se te va a espesar la sangre a niveles de que tengas que tomar aspirina. Esto forma parte de los últimos mitos. Yo ya lo escuché a esto, que hay que tomar aspirina cuando tomas cierto químico porque se espesa la sangre, o antes de entrenar tenés que tomar agua con sodio para tener un mejor pump, un pump siniestro, una mejor congestión y un montón de cosas que se ponen de moda. Entonces ahora vas a ver que va a haber un montón de gente que tomando Dianabol y tomando aspirinas porque se les pesa la sangre. Cuando pasaron 60 años donde todo el mundo que tomaba Dianabol jamás se les pesó la sangre ni tuvo ningún problema. Pero bueno, son cosas de moda. Bien, entonces, para terminar, les voy a agradecer que me hayan acompañado hasta altas horas. Tenemos que son ya, las 2:10. Gracias por acompañarme en Fitness Más. Recuerden otra vez, denle like, suscríbanse. Ya estamos por llegar pronto a los 30.000 suscriptores. Y, como digo siempre, gracias, pero muchas gracias por ser musculoso.